Hola, mi nombre es Lina Vanessa Narváez Imbret, del Grupo P, encargado por el docente Luis Ramiro Portilla Flores, y hoy les vengo a hablar sobre el concepto de ciudadanía, historia y modelo. Empecemos. Ciudadanía. La historia del concepto de ciudadanía ha sido larga, aunque solo recientemente se ha concretado en una serie de modelos cuyo sentido y efectividad depende del diálogo que se establezca con el internario experimentado por este concepto. Pasado, presente y futuro de la ciudadanía están relacionados a través de un principio que explica la virtud democrática y el fin último de la política y la moralidad. ¿Por qué es tan importante para nuestro mundo la idea de la ciudadanía? Para entenderlo primero sería necesario hacer un poco de antropología. Como decía Aristóteles, el hombre es un ser social, un individuo que necesariamente debe vivir de una u otra manera en un ámbito comunitario. Por tanto, el eje de la comunidad democrática no puede quedar definido por un determinado individuo o un grupo, sino por el conjunto de relaciones y vínculos interindividuales que se conforman a un nivel más libre e igualitario posible. Grecia. Grecia fue un inicio de muchas cosas importantes y, por ejemplo, la democracia y también de la filosofía, ámbitos que en muchas ocasiones se separan, pero que según determinados autores están intrínsecamente vinculados. En materia política, Grecia nos ha legado dos modelos que vamos ahora a representar y analizar, el modelo ateniense y el modelo espartano. Modelo ateniense. Los ciudadanos de Atenas controlaban el sistema judicial de las tribunales con jurado, a la que vez que dirigían el sistema político del Consejo, la Asamblea Principal, el Comité del Consejo y la Asamblea. Aristóteles fue el autor que primero formuló una tesis completa sobre la idea de ciudadanía y en general es el primer teórico de la democracia. Modelo espartano. En este modelo, al igual que en Atenas, aunque con elementos diferentes, se consideraba el bien colectivo por encima del interés individual. Eso significa una evolución desde la época más antigua de Homero, en el cual los héroes luchaban por su propia gloria, mientras que en este nuevo contexto de la Grecia clásica se luchaba por el polis común. Roma. El modelo romano no fue estático, eso quiere decir que fue avanzado, o sea que no se quedó ahí, sino que evolucionó en varias y diferentes fases. En la primera, los Graco, Tiberio y Cayo, creadores del Partido Popular, llevaron a cabo una serie de reformas que se basaban en elementos democráticos, pero también en otros de cortes más demagógicos. Por ejemplo, Cayo amplió la ciudadanía a los latinos que vivían en la misma península itálica o en las colonias. El cosmopolitismo estoico. Las diferencias humanas de tipo cultural o racial bajo esta óptica son relativizadas y trascendidas por un orden cósmico que lo unifica todo. Lo que une se pone por encima de las diferencias y se juzgan estas como rasgos artificiales adheridos a lo que es esencial. Esta consideración con el todo hace que la ética estoica sea particularmente respetuosa y no excluyente. También tiene su directa conexión con la política, pues al ser considerados los hombres como iguales, se permite que todos tengan los mismos derechos. Transición hacia la modernidad. La idea esencial de la ciudadanía nunca pudo ser erradicada y permaneció hasta que ya en épocas más recientes fue redimensionada y puesta de nuevo en funcionamiento teórico y práctico. Otra dificultad importante para la cuestión estribada en el que el concepto de Estado, que era una invención también greco-romana, había desaparecido como tal. Cristianismo y ciudadanía. El cristianismo advierte de la
de la inevitable corrupción que caracteriza al mundo temporal. El mundo verdadero, en este sentido, no puede ser el real donde los hombres viven unos a los otros, al lado de los otros. Por tanto, este en cualquier caso es un tránsito hacia el mundo espiritual, el único verdadero, el reino de los cielos. Las ciudades-estado italianas. Prueba de su importancia es que poco después surgió en sus dominios nada menos que el Renacimiento. En cada caso se seguían criterios diferentes para conceder el estatus de la ciudadanía, pero en condiciones se repartían en la mayoría de la poseer alguna propiedad de la ciudad correspondiente. La era de las revoluciones. En este escenario se demarcan dos perspectivas de pensamiento que se convierten en las dos principales tradiciones políticas de Occidente, en pugna durante siglos: el republicanismo y el liberalismo, sobre los que se hablará más adelante. Este nuevo lenguaje de los derechos se acabaría plasmado históricamente en dos revoluciones decisivas, la americana y la francesa. La Revolución Francesa, al igual que su precedente, la independencia de los Estados Unidos, llevó a los pueblos latinos americanos a la convicción de que ellos también podían ser independientes y proclamar constituciones basadas en los derechos humanos y del ciudadano. Ciudadanía y nacionalidad. La relación entre ciudadanía y nación ha sido complicada. En la Declaración de Derechos se afirma que la nación era la depositaria de la soberanía. Los avances que en materia de ciudadanía se llevaron a cabo con las dos revoluciones citadas se vivieron en ciertas formas lastrados por esta permanencia de la idea de nación. La lealtad primordial se ceñía a lo que se tiene como ver en ella, es decir, con cosas como el amor a la patria y similares aspectos emocionales, mientras que la ciudadanía quedaba como un complemento. Se entiende como ciudadanía a la pertenencia de una persona en una comunidad o en una sociedad organizada. En consecuencia, un ciudadano es vínculo jurídico que une a una persona con un Estado, en tanto es portador de derechos y deberes respaldados por la ley. Los derechos de los negros americanos y de la mujer. En los Estados Unidos llegaron a existir en algún momento 4 millones de esclavos negros de origen africano. Si bien las mujeres han padecido una situación negativa durante gran parte de la historia humana, sus derechos se han ido equilibrando a los derechos de los hombres, gracias a parte del desarrollo de la idea de ciudadanía en la modernidad. El derecho al voto fue otorgado por primera vez a las mujeres en 1893 en Nueva Zelanda, a la que siguieron poco después Australia, Finlandia, Noruega y algunos de los Estados Unidos de esa época. Gracias.